Alice Morrow ajustó su taza de café sobre el escritorio, tratando de concentrarse en los números de la hoja de cálculo. Una ligera lluvia otoñal lloviznaba tras la ventana de la oficina de Reliable Choice, y una brisa fresca movía las hojas caídas por las calles de Wichita. Habían pasado 2 horas desde el final de la jornada laboral, pero Alice seguía revisando el informe trimestral. En parte porque le gustaba la precisión en su trabajo, pero sobre todo porque no tenía prisa por llegar a casa. Algo había cambiado en los últimos 3 meses. Nate, su marido desde hacía 9 años, se había vuelto diferente. Alice podría llamarlo intuición, pero para ella se trataba de detalles, de cambios pequeños pero significativos que iba encajando como piezas de un puzzle. El teléfono vibró, mostrando el nombre de su marido. Hoy llego tarde. El cliente quiere ver un todoterreno. No puede faltar a la comisión. Alice exhaló lentamente y envió un breve «Yao» como respuesta. La tercera vez en una semana. Nate siempre había sido el ambicioso gerente del concesionario Wichita Motors, pero nunca había llegado tan tarde, sobre todo los viernes. Recogió sus cosas y salió del edificio, abrochándose más el abrigo. Al entrar en el coche, Alice vio su reflejo en el espejo. Sus ojos marrones parecían cansados, su pelo castaño, recogido en una práctica coleta, empezaba a fruncirse. 34 años, pero hoy parecía mayor. La casa estaba silenciosa y vacía. Alice encendió la luz de la cocina, puso la tetera y abrió la nevera. Otra vez cena para uno. Sacó una sopa congelada y la calentó en el microondas. En otros tiempos, Nate y ella cenaban casi siempre juntos, hablando de su día. Ahora era una rareza. Mientras la sopa se calentaba, Alice fue al dormitorio y se puso la ropa de casa. Abrió el armario de su marido, pasando los dedos por las camisas nuevas. 3 nuevas, compradas en el último mes. Nate no se había interesado antes por la ropa como para gastar dinero en marcas caras. Ahora había camisas colgadas en el armario que claramente costaban más de lo que solían gastar en ropa. Volvió a la cocina y se sentó a la mesa con un plato de sopa, hojeando las noticias en su teléfono sin mucho interés. No dejaba de pensar en lo que le pasaba a su marido. Quizá estaba exagerando, pero Alice trabajaba con números y hechos, y los hechos hablaban por sí solos. Alrededor de las 9, la cerradura de la puerta principal hizo clic. Nate entró, trayendo consigo un aroma a colonia fresca que a ella no le resultaba familiar. «Hola», le dijo, besándole la mejilla. «Siento el retraso. No había forma de que este cliente se decidiera entre Ford y Jeep». Alice asintió, notando para sí misma que su voz sonaba demasiado alegre para un hombre cansado después de un largo día de trabajo. «¿Has cenado?», le preguntó, mientras le veía quitarse la chaqueta. «Sí, comí algo en la hamburguesería cerca del trabajo. ¿Estás bien?». «Bien». David alabó mi informe del seguro. Nate sonrió, pero sus ojos seguían desenfocados. «Eso es genial, nena. Siempre has sido la mejor con esos números». Se dirigió al cuarto de baño y Alice oyó el ruido del agua al derramarse. Apartó lentamente los platos y abrió la botella de vino que solían guardar para ocasiones especiales. Hoy parecía un día apropiado para un buen vino. Cuando Nate salió de la ducha, Alice ya estaba sentada con una copa en el salón, poniendo algún programa que no estaba viendo. «Oh, has abierto un merlot», dijo, levantando una ceja. «¿Pasa algo?». «Solo una semana dura». Alice se encogió de hombros. «¿Te apetece acompañarnos?». Asintió y se sirvió un vaso, sentándose junto a ella en el sofá. 38 años, pelo rubio pulcramente cortado, hombros anchos y una sonrisa que la había conquistado 10 años atrás en la fiesta de un amigo. Nate siempre había sido atractivo, pero ahora parecía especialmente cuidado. «¿Cómo va tu idea del taller de reparación de coches?», preguntó Alice. «Dijiste que querías elaborar un presupuesto». Nate se animó y se le iluminaron los ojos. «Sí,
La verdad es que creo que puede ser una buena inversión. Ahora es el mejor momento para montar tu propio negocio. Podríamos utilizar parte de nuestros ahorros como capital inicial, sugirió Alice. No todo, por supuesto, pero... Eso no es lo que estaba pensando, interrumpió Nate. Hay inversores potenciales, gente que ve la posibilidad. Alice dejó su vaso sobre la mesa. ¿Inversores? Nunca has mencionado a los inversores. Nate se encogió de hombros, tomando un sorbo de vino. Es un nuevo contacto. Nada serio aún, solo hablamos. Alice asintió, aunque tenía bastante claro que su marido ocultaba algo. Solían discutir juntos todas las decisiones financieras. Nate nunca había sido reservado con el dinero. El resto de la velada transcurrió en un ambiente extraño. Vieron una película que ninguno de los dos recordaba, intercambiando de vez en cuando frases insignificantes. Alice notó que Nate miraba constantemente su teléfono, a pesar de que habían acordado no distraerse con aparatos mientras estuvieran juntos de vacaciones. El sábado por la mañana, Alice se despertó antes que su marido y bajó tranquilamente a la cocina. Mientras preparaba café, oyó un sonido de alerta. El teléfono de Nate, que había dejado sobre la mesa de la cocina, vibraba. Alice nunca se había considerado alguien que consultara el teléfono de su pareja, pero ahora su mano alcanzó el aparato casi contra su voluntad. La pantalla mostraba un mensaje. Estoy deseando que llegue nuestra reunión de hoy. Tengo algunas ideas nuevas para un plan de negocios. Alice frunció el ceño. El mensaje era de una persona que llamaba registrada simplemente como K. No era un nombre, solo una letra. Colgó rápidamente el teléfono cuando oyó pasos en las escaleras. Nate entró en la cocina, bostezando y estirándose. «Buenos días», le dijo, besándole la mejilla. «¿Ya te has levantado?» «Sí, no podía dormir», contestó Alice, sirviendo café en las tazas. «¿Planes para hoy?» «En realidad», empezó Nate, titubeando ligeramente, «tengo una reunión con un cliente potencial. Es una pena. Sé que habíamos planeado un fin de semana, pero es importante». «¿El sábado?» Alice enarcó una ceja. «Exacto. Los clientes ricos pueden permitirse reuniones así. Podría ser algo importante. No te lo puedes perder». Alice asintió, pero sintió un cosquilleo desagradable en su interior. Nate rara vez le mentía, pero cuando lo hacía, siempre añadía demasiados detalles, inventando excusas. «Ya veo», tomó un sorbo de café. «¿A qué hora estarás libre?» «Difícil de decir. Puede que se alargue hasta la noche. No me esperes con la cena». Después de desayunar, Nate subió a cambiarse. Alice notó que había elegido una de las camisas nuevas y que había pasado más tiempo en el baño que de costumbre. Cuando bajó, olía a la nueva colonia. «¿Sales con un hombre o con una mujer?», preguntó Alice, tratando de mantener su voz informal. Nate se quedó helado un segundo, pero recuperó rápidamente la compostura. «Con un matrimonio. Quieren un todoterreno para los viajes por carretera». «Buena suerte», dijo Alice, notando que él no la miraba a los ojos. «Estaré en casa». Cuando Nate se fue, Alice se quedó quieta un rato. Era una persona racional, no propensa al drama, pero también tenía 34 años y no era ingenua. Decidió hacer algunas tareas domésticas para distraerse. Recogiendo su colada, Alice comprobó los bolsillos de la chaqueta que Nate se había puesto el día anterior. En el bolsillo había un recibo. Restaurante Azur, 2 cócteles, ensalada y filete. La fecha era el miércoles, cuando Nate dijo que había llegado tarde al trabajo por culpa del inventario. Alice dobló el cheque con pulcritud y lo guardó en la cartera. Luego abrió el portátil y buscó la página web del restaurante Azure. Era uno de los lugares más caros de Wichita, conocido por su buena comida y su ambiente íntimo. No era un lugar para una reunión de negocios con un cliente. El lunes, Alice decidió tomarse un largo descanso para comer. Llamó al restaurante y reservó una mesa para una persona,
diciendo que quería comprobar el lugar para un futuro evento corporativo. El restaurante era exactamente como se lo había imaginado, elegante, con luces tenues y manteles blancos. Alice eligió una mesa con buenas vistas de la sala, pidió una ensalada ligera y agua mineral y miró a su alrededor, sin saber lo que buscaba. Una joven camarera le trajo el pedido, una rubia delgada de ojos azules brillantes y sonrisa profesional. ¿Es la primera vez que viene?, le preguntó la chica cuando Alice le dio las gracias por la ensalada. Sí, respondió Alice, recogiendo sitio para un evento de empresa. Excelente elección, sonrió la camarera. En la etiqueta ponía Lisa. Me llamo Lisa. Si necesita algo más, dígamelo. Alice asintió y procedió a comer sin dejar de observar el restaurante. No había muchos clientes, la mayoría gente en ropa de negocios, probablemente en almuerzos de negocios. Y entonces lo vio. Nate estaba sentado en una mesa del rincón con una mujer. Estaban demasiado cerca para tratarse de una simple reunión de negocios. La mujer hablaba animadamente, y Nate le sonreía de la misma manera que una vez le había sonreído a Alice, completamente absorto, con un brillo en los ojos. Alice sintió un nudo en el estómago. Se obligó a apartar la mirada y bebió lentamente el agua. Desde esa distancia, Alice no podía distinguir el rostro de la mujer. Solo veía el pelo rubio y la ropa elegante. Nate no se fijó en ella. Sus mesas estaban lo suficientemente separadas y él estaba totalmente concentrado en su compañera. Alice pagó y salió rápidamente del restaurante sin querer arriesgarse a que la vieran. Al día siguiente, Nate volvió a quedarse hasta tarde, informando por teléfono sobre un posible cliente. Alice se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té y trató de ordenar sus pensamientos. Sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando, pero no quería montar una escena sin tener toda la información. El jueves fue de nuevo a la Sure y ocupó la misma mesa. Esta vez la atendió otra camarera. Alice preguntó por la posibilidad de organizar aquí una cena de empresa y la chica le dio la tarjeta del gerente. ¿Puedo preguntar?, empezó Alice, esperando que su voz sonara lo bastante informal. ¿Hay algún cliente habitual? Quiero hacerme una idea del prestigio del establecimiento. Oh, sí, tenemos muchos clientes habituales, sonrió la camarera. Muchos llevan años viniendo aquí, sobre todo por las tardes. ¿Cambia a menudo el personal?, continuó Alice. No mucho. La mayoría llevamos más de un año trabajando aquí. Tenemos buenas instalaciones. Alice asintió, haciendo una nota mental. Quizás la mujer con la que salía Nate era una de las camareras o una clienta habitual. Aquella noche, cuando Nate regresó a casa, Alice estaba sentada en el salón leyendo un libro que no recordaba. Toda su atención se centraba en su marido, en su comportamiento. «Hola», dijo, con aspecto cansado. «¿Qué hay para cenar?» «Asado», contestó ella. «¿Te lo caliento?» «Sí, gracias». Mientras Alice calentaba la comida, Nate se sentó a la mesa y sacó su teléfono. Sonrió al leer algo y empezó a teclear rápidamente una respuesta. «¿Buenas noticias?», preguntó Alice, poniendo un plato delante de él. «¿Ah? Sí, un cliente me ha confirmado que se lleva el coche», contestó Nate, guardando rápidamente el teléfono. «¿Cómo te ha ido el día?» «Lo de siempre», dijo Alice, sentándose frente a él. «Escucha, he estado pensando en tu idea del taller de reparación de coches». «¿Sí?» Nate se animó visiblemente. ¿Sabes ya cuánto necesitas para empezar? Podemos empezar a planificar un presupuesto». Nate se detuvo un momento y luego sonrió ampliamente. «De hecho, ya he encontrado un inversor. ¿Te lo puedes creer? Puede que no tenga que coger nuestros ahorros». «¿En serio?» Alice intentó parecer sorprendida. «Eso es estupendo. ¿Quién es?» «Bueno, eso aún se está negociando», respondió Nate con evasivas. «No quiero gafarlo.
pero las perspectivas son muy buenas. Ya veo, asintió Alice. Me alegro por ti. Después de cenar, Nate fue a ducharse y Alice subió al dormitorio. Se sentó en la cama, sintiéndose extrañamente tranquila. Ahora estaba segura de sus sospechas. Su marido estaba saliendo con una mujer que, por alguna razón, le había prometido dinero para el negocio. Sonó el teléfono de Nate, que había dejado sobre la mesilla de noche. Alice miró la pantalla. Kai, otra vez, sin foto ni información adicional. Alice se aguantó las ganas de contestar. Sería demasiado dramático y poco característico de ella. En su lugar, decidió continuar con su pequeña investigación. Cuando el timbre se detuvo, Alice permaneció sentada. Oyó que Nate cerraba la ducha y volvió rápidamente a su libro. Su marido entró en el dormitorio secándose el pelo húmedo. «Tienes una llamada», dijo Alice. «¿Sí?» Nate cogió rápidamente su teléfono y comprobó las llamadas perdidas. Su rostro se tensó por un momento. «Es un cliente. Le llamaré mañana». «Claro», asintió Alice volviendo a su libro. «Tómate tu tiempo». Nate se puso el pijama y se tumbó a su lado, encendiendo la televisión. Alice sabía que él no estaba mirando. Estaba hojeando algo en su teléfono, de vez en cuando escribiendo mensajes. «Voy a llegar tarde mañana», dijo Nate sin apartar los ojos de la pantalla. «Reunión importante». «¿Con un inversor?», preguntó Alice. «Sí», asintió Nate. «Esto podría ser un gran avance para nosotros, nena. Tener mi propio negocio es algo con lo que siempre he soñado». «Lo sé», dijo Alice, cerrando el libro. «Siempre he apoyado tus sueños». Nate se volvió hacia ella y le besó la frente. «Por eso te quiero». Alice sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Apagó la luz nocturna y se tumbó de espaldas a su marido, escuchándole seguir tecleando mensajes en la oscuridad. El viernes por la noche, cuando Nate se marchó a su reunión de negocios, Alice se quedó pensativa en la cocina. No le gustaba ser la esposa desconfiada, pero los hechos eran evidentes. Su marido le había mentido. Había quedado con una mujer en un restaurante caro. Esa mujer le había prometido dinero para el negocio. ¿Qué otra cosa podía significar sino adulterio? Alice se sirvió un vaso de vino y abrió el calendario de su teléfono. En los últimos 3 meses, Nate había dado en el trabajo 17 veces, mucho más que antes, y había empezado a llevar ropa nueva, a usar colonia nueva, a ir al gimnasio más a menudo. Señales clásicas que había visto en sus amigas que pasaban por maridos infieles. Pero Alice no era como sus amigas emocionales. Era una mujer práctica y racional, y quería saber más antes de tomar cualquier decisión. El teléfono sonó y el nombre de Nate apareció en la pantalla. «¿Sí?», contestó Alice, intentando que su voz sonara normal. «Hola, nena». La voz de Nate sonaba inusualmente excitada. «No me esperes despierta esta noche, ¿vale? Esto es lo que pasa. Un inversor me invita a cenar. Podría ser nuestra oportunidad». «¿Tu inversor?», dijo Alice, respirando hondo. «¿Y dónde vas a cenar?» «En el Azur», respondió Nate sin vacilar. «¿Conoces ese sitio? Es muy exclusivo». «He oído hablar de él», dijo Alice. «Vale, buena suerte con tu reunión». Colgó el teléfono y se levantó. Nate ni siquiera se molestó en inventar otra mentira. Al parecer estaba tan seguro de que ella no sospecharía nada. Alice se acercó al espejo del pasillo y se miró detenidamente. No era guapa, una mujer corriente de rasgos agradables y ojos perspicaces, fiable, práctica, cariñosa. Siempre había creído que la confianza y el apoyo eran lo más importante en un matrimonio. Al parecer, otras cosas se habían vuelto importantes para Nate. Alice volvió a la cocina y se sirvió más vino. Sabía lo que tenía que hacer. Mañana iría a Azur y por fin se encontraría cara a cara con la mujer que estaba destruyendo su matrimonio. Quería verla de cerca, mirarla a los ojos,
y luego tomar una decisión final sobre cómo proceder. Alice tomó un sorbo de vino, sintiendo que la calma volvía lentamente a ella. No haría una escena ni tendría una rabieta. Solo quería la verdad. De alguna extraña manera, Alice sintió que esto era solo el principio de la historia, que aún tendría la oportunidad de decir lo que pensaba tanto a Nate como a su misterioso amigo, y tal vez abrir sus ojos a algunas cosas que preferirían no ver. Mañana descubrirá quién es realmente esta mujer. La mañana del domingo en casa de los Morrow empezó como de costumbre. Alice se levantó antes que su marido y bajó a la cocina a preparar el desayuno. Los pensamientos sobre el extraño comportamiento de Nate no la habían dejado dormir en toda la noche. Estaba sacando comida de la nevera cuando vio la chaqueta de su marido tirada descuidadamente en la silla. Normalmente, Nate colgaba la ropa con pulcritud, pero ayer debía de estar demasiado cansado o distraído. Alice no se consideraba una esposa celosa y nunca revisaba los bolsillos de su marido. Pero ahora, cuando la sospecha se apoderó de ella, se llevó la mano al bolsillo interior de la chaqueta. Sus dedos buscaron un papel doblado, un cheque del restaurante Côte d'Azur, 2 cócteles, bistec con salsa de trufas, ensalada Nicois. La cantidad hizo que Alice enarcase las cejas, sorprendida. Era mucho para una simple cena, y la fecha era el miércoles, cuando Nate había dicho que había llegado tarde al trabajo por culpa del inventario. Alice devolvió el cheque a su sitio con cuidado y puso la tetera al fuego. Necesitaba pensar bien las cosas. Tal vez se trataba de una reunión de trabajo con un cliente. Pero entonces, ¿por qué le había mentido Nate? ¿Y quién era la segunda persona de la mesa, a juzgar por los 2 cócteles? Durante el desayuno, Alice observó a su marido. Nate estaba inusualmente callado, mirando constantemente el teléfono y respondiendo distraídamente a sus preguntas. ¿Tienes mucho trabajo que hacer hoy?, preguntó Alice cortando una tortita. No, solo un día normal. Nate sorbió su café. Aunque espera, se me olvidó decírtelo. Tengo una reunión con un cliente potencial después del trabajo. No me esperes para cenar. ¿Un lunes por la noche?, se preguntó Alice. Una hora inusual para una reunión de negocios. Este cliente puede comprar 2 todoterrenos a la vez, se encogió de hombros Nate. Johnson me pidió que me encargara personalmente. Alice asintió, observando la forma en que su marido evitaba mirarla a los ojos, un signo típico de la mentira que ella conocía de su trabajo con las reclamaciones de seguros, donde a menudo tenía que detectar el fraude. Cuando Nate se marchó, Alice abrió el portátil y encontró la página web del restaurante Azure. Como sospechaba, era uno de los lugares más caros y sofisticados de Wichita, conocido por su ambiente romántico. Definitivamente, no era un lugar para una reunión de negocios informal. Alice llamó a la oficina y se tomó el martes libre. El plan surgió rápidamente. Iría a ese restaurante a comer para echar un vistazo. Tal vez podría averiguar con quién había quedado Nate. Al día siguiente, Alice se puso un modesto pero elegante vestido azul marino y joyas discretas. Quería estar lo bastante presentable para ir a un restaurante caro, pero sin llamar demasiado la atención. El Côte d'Azur era exactamente como se lo había imaginado. Manteles blancos como la nieve, copas de cristal, luces tenues y flores frescas en cada mesa. El maitre la acompañó a una mesa situada en un rincón desde la que podía ver todo el salón. ¿Desea beber algo, señora?, preguntó con una leve reverencia. Agua mineral, por favor, respondió Alice. Y me gustaría ver el menú. Mientras estudiaba la impresionante lista de platos, varios clientes nuevos entraron en el restaurante, en su mayoría parejas y grupos de hombres de negocios. Alice los observaba discretamente por encima de los menús cuando una voz familiar llamó su atención. Nate, su marido, que se suponía que estaba trabajando, estaba sentado en una mesa en el extremo opuesto de la sala con una joven rubia.
Alice no podía creer lo que veía en sus ojos. Instintivamente ladeó la cabeza, escondiéndose detrás del menú, pero siguió mirando. La rubia era preciosa, alta, delgada, con un peinado perfecto y un maquillaje brillante. Iba vestida con uniforme de camarera, pero no actuaba en absoluto como una empleada de restaurante. Estaba sentada frente a Nate, inclinada sobre la mesa y hablando animadamente. Nate escuchaba atentamente, asintiendo y sonriendo de vez en cuando. ¿Lista para pedir? La voz del camarero devolvió a Alice a la realidad. Sí, ensalada César, por favor, contestó, intentando que su voz sonara tranquila. Unos minutos más tarde, la rubia se levantó, se ajustó el uniforme y se dirigió a otra mesa, obviamente cumpliendo con sus obligaciones. Pero antes de irse, se inclinó hacia Nate y le susurró algo al oído. Él sonrió y le tocó ligeramente el brazo, un gesto demasiado íntimo para ser simple familiaridad. Alice sintió un nudo en la garganta. Se obligó a exhalar lentamente. Primero tenía que averiguar quién era aquella mujer y qué la unía a Nate. Por suerte, Nate estaba sentado de espaldas a ella y no podía verla. La camarera que servía a Alice volvió con una ensalada. «Perdone mi curiosidad», empezó Alice intentando sonar informal. «Esa rubia que trabaja aquí lleva mucho tiempo con usted». «¿Rachel?», la camarera lanzó una mirada al otro lado del pasillo. «Más o menos 1 año. Trabaja sobre todo por las tardes, pero de vez en cuando también sustituye en los turnos de comida». «Rachel», repitió Alice, y algo se movió en su mente. El nombre le resultaba familiar. Me recordaba a alguien. «Mucha gente dice eso», sonrió la camarera. «Rachel sabe cómo causar impresión». Después de comer, Alice salió sigilosamente del restaurante, asegurándose de que Nate no se fijara en ella. El nombre Rachel la mantuvo distraída durante todo el camino a casa. ¿Dónde podría haberlo oído antes? Esa noche, cuando Nate regresó, Alice intentó actuar con normalidad. No iba a montar una escena hasta saber toda la verdad. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó dejando la cena. «Bien», se encogió de hombros Nate. «Nada especial. ¿Y a ti?» «Normal», contestó Alice. «Por cierto, mañana tengo una reunión, puede que llegue tarde». «No hay problema», asintió Nate. «Yo también tengo una reunión esta noche». «¿Con el mismo cliente?» «Como de paso», preguntó Alice. «No». Nate dudó un momento. «Con otro inversor potencial para mi taller de reparación de coches». «¡Qué bien!». Alice fingió entusiasmo. «¿Alguien en particular?» «Es demasiado pronto para decirlo», respondió Nate con evasivas. «No quiero gafarlo». Después de cenar, cuando Nate se había ido a duchar, Alice decidió consultar las redes sociales. Abrió una búsqueda y tecleó Rachel Wichita Camarera. Varios perfiles aparecieron entre los resultados, pero solo uno pertenecía a la rubia que trabajaba en el Azure. Rachel Finch, 29 años. Vive en Wichita. Alice miró sus fotos, la mayoría selfies con ropa cara, fotos de restaurantes, instantáneas de viajes supuestamente lujosos. La descripción del perfil decía: «La vida es lo que hacemos de ella. Vivir la vida al máximo y nunca mirar atrás». Alice escrutó el rostro de Rachel. Había algo familiar en ella, algo que le recordaba remotamente a... Y entonces se dio cuenta. Rápidamente abrió su viejo álbum de fotos en el ordenador y encontró la carpeta Pinewood School. En la foto de grupo de la segunda clase B, en la última fila, había una niña pequeña de pelo rubio y ojos azules, Rachel Higgins, una niña de una clase paralela de la escuela primaria a la que asistía Alice. Alice se echó hacia atrás en la silla, atónita por el descubrimiento. Rachel era de Pinewood, el pequeño pueblo donde ambas habían crecido. Alice la recordaba, una niña tranquila de familia pobre. Su madre trabajaba como conserje en la escuela, una mujer siempre cansada y de manos pesadas. Su padre parecía no existir, o no vivía con ellas.
¿Cómo había podido acabar Rachel en Wichita? ¿Y cuál era su relación con Nate? Alice pensó que no podía ser una mera coincidencia. Al día siguiente, Alice fue de nuevo a la Sure, pero por la tarde. Ella quería ver a Rachel durante su turno principal y tal vez aprender más acerca de su relación con Nate. El restaurante estaba más concurrido que durante el día. Alice había elegido una mesa en una alcoba que le daba una vista clara de toda la sala, pero era difícil verla. Vio enseguida a Rachel, que se movía con elegancia entre las mesas, tomando pedidos y hablando con los clientes. Media hora más tarde, Nate entró en el restaurante. Llevaba un traje que solo solía ponerse para reuniones importantes. El maitre le acompañó a una mesa junto a la ventana. Al verle, Rachel se detuvo un momento, terminó de atender al cliente y se acercó a Nate. Intercambiaron un apretón de manos, no un beso, como Alice había esperado, sino un apretón de manos que parecía profesional desde fuera. Alice pidió al camarero que la cambiara a una mesa más cercana a Nate, explicándole que hacía corriente. Desde su nuevo asiento pudo oír fragmentos de su conversación. «El plan está casi hecho», decía Rachel inclinándose hacia Nate. «Papá miró los números que enviaste y cree que la idea tiene potencial». «¿Hablas en serio?». Había genuina emoción en la voz de Nate. «Quiero decir, es todo lo que siempre he soñado». Prometí que ayudaría. Rachel sonrió con esa sonrisa especial que una mujer guarda para el hombre que le interesa. «Mis padres siempre han apoyado mis decisiones, y yo he decidido apoyarte a ti». Alice escuchaba esta conversación con creciente desconcierto. ¿Padres? Que ella recordara, Rachel Higgins solo había tenido una madre que trabajaba por el salario mínimo, y desde luego no tenía un padre capaz de invertir en un taller de reparación de coches. «¿Cuándo podré conocer a tu padre en persona?», preguntó Nate. «Pronto», respondió Rachel con evasivas. «Ahora mismo está en Europa, inaugurando un nuevo hotel en Milán. Volverá dentro de 15 días». Alice contuvo a duras penas las ganas de reír. ¿Un hotel en Milán? Parecía una mala telenovela, pero Nate parecía creerse cada palabra. «Entonces, ¿cómo te van las cosas con...?» Rachel vaciló. «¿Con tu situación?» Nate suspiró. «Es complicada. No sé cómo decírselo. Llevamos tantos años juntos». «Pero no eres feliz», dijo Rachel suavemente tocándole el brazo. «Me doy cuenta. Te mereces más que eso». «Lo sé», asintió Nate. «Solo tienes que elegir el momento adecuado». A Alice se le cortó la respiración. Estaban hablando de ella, de cómo Nate iba a dejarla. Y Rachel, una mujer a la que había conocido de niña en Pinewood, le estaba presionando para que lo hiciera, prometiéndole dinero para negocios de un padre rico inexistente. Alice terminó su vino y pidió la cuenta. Necesitaba salir para ordenar sus pensamientos. Al pasar junto a la mesa de Nate y Rachel, se mantuvo en la sombra para que no la vieran. En casa, Alice abrió una caja de cosas del colegio. Entre otras cosas había un anuario de la escuela primaria Pinewood. Encontró una foto de grupo de la segunda clase B de 2001. Allí estaba ella, la pequeña Rachel de pelo rubio, ojos azules y sonrisa insegura, con un vestido que obviamente le quedaba grande, tal vez donado por alguien o comprado en una tienda de segunda mano. Alice recordó que Rachel siempre había sido callada y reservada. A veces, los otros niños se burlaban de ella por su ropa vieja y por el hecho de que su madre trabajara en la limpieza. Alice nunca participaba en esas burlas, pero tampoco defendía a Rachel, simplemente no se hablaban. Y ahora esa misma Rachel seducía a su marido con historias de padres ricos e inversiones empresariales. A Alice no se le escapó la ironía de la situación. Sacó con cuidado la fotografía del álbum y la metió en un sobre. Luego sacó su viejo anuario, donde encontró otra foto de la obra de teatro escolar en la que casualmente estaban una al lado de la otra.
Alicia con un disfraz de copo de nieve, Raquel con un disfraz de ángel que le había hecho su profesora de labores porque su madre no tenía dinero. También metió esa foto en el sobre. Ahora tenía pruebas de quién era realmente Rachel Finch. Por la noche, cuando Nate llegó a casa, estaba muy animado. «Creo que tengo un inversor para el taller», dijo abrazando a Alice. «¿Te lo puedes creer? Todo podría salir bien». «Eso es maravilloso», sonrió Alice, decidiendo seguirle el juego. «¿Quién es?» «Un hombre de negocios», respondió Nate con evasivas. «Es dueño de una cadena de hoteles en Europa. Su hija, una buena conocida mía, me recomendó». «Qué interesante», asintió Alice. «¿Y cómo se llama ese conocido?» Nate dudó un momento. «Rachel. Trabaja en el Azure. Temporalmente, claro, es una especie de pasatiempo para ella». «Me gustaría conocerla», dijo Alice, «ya que es tan servicial con mi marido». «Claro», aceptó Nate rápidamente, pero había un destello de preocupación en sus ojos. «De alguna manera, cuando se arreglen las cosas con la inversión». Alice asintió, ocultando una sonrisa amarga. Ya sabía lo que iba a hacer. El viernes por la noche iría al restaurante y conocería a Rachel en persona. Le enseñaría las fotos de Pinewood y vería qué tenía que decir, y entonces tomaría una decisión sobre su matrimonio y su vida. El resto de la semana transcurrió en una extraña tensión. Nate parecía entusiasmado y distante al mismo tiempo. Consultó su teléfono con frecuencia y se quedó hasta tarde en el trabajo varias veces. Alice fingía no darse cuenta, pero en su interior crecía la determinación de poner fin al engaño. El viernes por la mañana, cuando Nate ya se había ido a trabajar, Alice llamó al Azure e hizo una reserva para esa noche. No sabía si Nate y Rachel estarían allí, pero algo le decía que era allí donde se encontrarían. Tal vez este sería el momento adecuado del que Nate había hablado. Por la tarde, Alice encontró una nueva publicación de Rachel en las redes sociales, una foto de una copa de champán con el siguiente texto: «Esta noche es una noche especial, el comienzo de una nueva vida». Esto confirmó su presentimiento. Algo iba a pasar esta noche. Esa noche, Alice se preparó con esmero. Se puso su mejor vestido, se peinó y se maquilló. En su bolso metió un sobre con fotos de Pinewood. Cuando entró en el Azure, lo primero que vio fue a Nate y Rachel sentados en una mesa de la esquina. No repararon en ella, completamente absortos el uno en el otro. Rachel llevaba un elegante vestido rojo, claramente distinto de su uniforme de camarera. Bebían champán y hablaban apasionadamente de algo. El maitre acompañó a Alice a una mesa reservada desde la que tenía una vista despejada de la mesa de Nate y Rachel, pero ellos no podían verla debido al tabique decorativo. «¿Algo de beber, señora?», preguntó el maitre. «Un vaso de vino blanco, por favor», respondió Alice, sin apartar los ojos de su marido y su acompañante. Un momento después vio que Nate sacaba del bolsillo una cajita de terciopelo y se la tendía a Rachel. Ella la abrió, e incluso desde la distancia Alice pudo ver el brillo de una joya. Parecía un anillo. Era suficiente. Alice se arregló nerviosamente un mechón de pelo, mirando su reflejo en el espejo. El vestido azul oscuro acentuaba su esbelta figura, y las mínimas joyas plateadas añadían elegancia al conjunto. No iba a tener peor aspecto que la tal Rachel, fuera quien fuera en realidad. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Nate le había informado de que esta noche tenía una reunión importante con un inversor y que volvería tarde. Alice sonrió amargamente. Ahora sabía exactamente con qué Yizam se iba a reunir su marido. Con la foto del colegio en el bolso y una firme decisión en el corazón, Alice llamó a un taxi. Mientras el coche la llevaba por Wichita, ensayó mentalmente la conversación que iba a tener lugar. No quería montar una escena, pero la situación requería claramente una intervención.
El azure brillaba con luces en el crepúsculo cada vez más denso. El elegante edificio, con sus columnas y su pequeño y cuidado jardín, resultaba imponente. Alice pagó al taxista y se quedó un momento frente a la entrada, armándose de valor. Había música en directo en el restaurante. Un pianista tocaba música clásica en la pared del fondo. El maitre se encontró con Alice en la entrada y enarcó una ceja, interrogante. «Buenas noches. ¿Tiene reserva?», preguntó con un ligero acento. «No, pero espero encontrar aquí a mi marido», respondió Alice, intentando mantener la calma. «Debería haber llegado hace una media hora». «¿Cómo se llama? Quizá pueda ayudar». «Nate Morrow». Un tipo alto y rubio, lleva un traje gris. El maitre pensó un momento, luego asintió. «Sí, el señor Morrow está aquí. Está en compañía de una joven. Mesa número 12, junto a la ventana». Alice sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Una cosa era sospechar y otra muy distinta era recibir la confirmación. «Gracias», asintió. «Le buscaré yo misma». En la sala del restaurante se oía el suave zumbido de las voces, el tintineo de las copas y el delicado ruido de los cubiertos. La gente adinerada de Wichita pasaba aquí las veladas, disfrutando de la buena cocina y del ambiente de lujo. Alice nunca había aspirado a una vida así, pero ahora, por alguna razón, sintió una punzada de arrepentimiento. Tal vez Nate siempre había querido más de lo que ella podía darle. Los vio casi de inmediato. Nate estaba sentado de espaldas a la entrada, pero Alice lo reconoció inconfundiblemente incluso desde atrás. Hombros anchos, corte de pelo cuidado, su traje gris favorito. Frente a él se sentaba Rachel, que hoy no llevaba el uniforme de camarera, sino un ajustado vestido rojo. Estaban cogidos de la mano al otro lado de la mesa y hablaban apasionadamente de algo. Alice se acercó lentamente a su mesa. Rachel la vio primero. Sus ojos azules se abrieron de sorpresa y luego se entrecerraron, estudiando a la inesperada invitada. Un segundo después, Nate se dio la vuelta, notando el cambio en la expresión de su compañera. Su rostro palideció al instante. «¿Alice?», pronunció con voz reprimida. «¿Qué haces aquí?». «Buenas noches, Nate», respondió Alice con calma. «Decidí cenar en un buen restaurante, y qué suerte. Me encontré con mi marido aquí. Con un inversor, supongo». Nate se levantó, revolviéndose nerviosamente la chaqueta. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Lo siento, ¿nos conocemos?», dijo Rachel con frialdad, desafiante, sin levantarse de su asiento. Su voz sonaba diferente de lo que Alice recordaba. Un timbre más grave, estirando ligeramente las vocales, como si estuviera copiando la forma de hablar de algunas damas de sociedad. «Soy Alice Morrow, la mujer de Nate». Alice miró directamente a los ojos de Rachel. «¿Y tú debes de ser el inversor con el que se ha reunido hoy por negocios?». «Alice, no es lo que piensas», le espetó finalmente Nate. «En realidad estamos hablando de negocios». «¿Sí?». Alice enarcó una ceja. «¿Y os cogéis de la mano también por motivos de negocios?». Varias cabezas de las mesas vecinas se giraron en su dirección. Nate, al darse cuenta, se puso aún más pálido. «Cariño, no montemos una escena», dijo, bajando la voz. «Hablemos en casa, ¿vale?». «¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre cómo me has estado mintiendo durante los últimos meses? ¿O sobre tus planes de abrir un taller de reparación de coches con la ayuda de inversores imaginarios?». «No sé quién eres», intervino Rachel reclinándose en su silla con una mirada de total superioridad, «pero yo que tú seguiría el consejo de mi marido y no montaría un escándalo público. Este no es un lugar donde eso se acostumbre». Alice se volvió hacia Rachel, escrutando su rostro. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que se habían visto en Pinewood, pero bajo la capa de maquillaje caro y el pelo nuevo, Alice seguía reconociendo a la chica de la clase paralela. «¿Y tú debes de ser Rachel Finch?».
dijo, subrayando el apellido. He oído hablar mucho de ti, sobre todo lo de tus padres ricos y su cadena de hoteles en Europa. Algo brilló en los ojos de Rachel, una rápida sombra de preocupación, pero enseguida se controló. Exactamente. Y tú, por lo que parece, no eres de los nuestros. Rachel miró a Alice de pies a cabeza. Y es bastante obvio que no te das cuenta de por dónde vas. La atención de los comensales de las mesas vecinas se hizo cada vez más evidente. Los camareros se alejaron torpemente, inseguros de si intervenir o no. Alice, por favor. Nate sonaba desesperado en su voz. Salgamos de aquí y hablemos de esto. Me encantaría hablar las cosas contigo en casa, asintió Alice. Pero primero me gustaría oír lo que te contó la señorita Finch sobre sus adinerados padres y su disposición a invertir en tu negocio. Rachel se levantó, cuadrando los hombros. Era unos 10 centímetros más alta que Alice, sobre todo con tacones, y la miraba con un desprecio no disimulado. Mira, quienquiera que seas, dijo en voz alta para que la oyeran en las mesas vecinas, no voy a discutir sobre mi familia y nuestros negocios con una ama de casa histérica que irrumpe en un establecimiento decente. Estás claramente fuera de lugar aquí. Nate parecía querer caerse por los suelos. No miró ni a Alice ni a Rachel, mirando fijamente su copa de vino sin terminar. No soy ama de casa, soy analista de seguros, corrigió Alice con calma. Y no estoy entrando en establecimientos, solo he venido a cenar. ¿Está prohibido? Aquí cena gente de cierto calibre. Rachel hizo un gesto despectivo con la mano. Si no puedes permitirte ni siquiera un vestido decente, será mejor que busques algo más apropiado para tu posición. Apropiado para tu posición. Alice sintió que la ira aumentaba en su interior, pero se obligó a respirar con calma. No iba a rebajarse al nivel de los insultos. Nate, te espero en casa, dijo. Espero que tomes la decisión correcta. Se dio la vuelta para irse, pero Rachel la agarró del brazo. Será mejor que lo dejes en paz, siseó. Se merece algo mejor que una vida con alguien como tú. Alice le soltó la mano. ¿Y con quién debería estar? ¿Alguien que miente sobre sus orígenes y promete un dinero inexistente? ¿De qué estás hablando? Rachel se rió, pero se podía oír el nerviosismo en su risa. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Creo que tengo una idea perfecta, sonrió Alice, pero sus ojos permanecieron serios. Mejor de lo que crees. El maitre se acercó a su mesa, atraído por el creciente ruido. ¿Va todo bien?, preguntó con cortesía profesional, pero había preocupación en sus ojos. Todo va bien, respondió Rachel antes de que nadie pudiera decir una palabra. Esa mujer ya se iba. Accidentalmente, entró en el restaurante equivocado. El maitre desvió la mirada hacia Alice, tratando claramente de evaluar la situación. Realmente está bien, confirmó Alice. Acabo de ver a mi marido y pensé en saludarle. Ya me iba. La cara del maitre cambió ligeramente al oír la palabra Bishar. Lanzó una rápida mirada a Nate, que seguía evitando establecer contacto visual con nadie. Preferiríamos que los forasteros abandonaran nuestra mesa, dijo Rachel con insistencia, poniendo énfasis en la palabra forasteros. El señor Morrow y yo estamos manteniendo una importante conversación de negocios. Nate finalmente levantó los ojos y miró a Alice. En su mirada se leía una mezcla de culpabilidad, confusión y algo más, tal vez arrepentimiento. Alice empezó, pero Rachel le interrumpió. Nate, no, su voz se volvió áspera. Tenemos que terminar de discutir el trato. Alice miró a su marido, esperando que se pusiera de su parte, que dijera algo en su defensa. Pero Nate solo bajó los ojos y murmuró. Hablaremos en casa, ¿vale? Fue suficiente. Alice comprendió que Nate había hecho su elección y ahora no era a su favor. Prefería quedarse con Rachel, sin importar lo que les uniera, un negocio real o una relación personal. Por supuesto,
respondió fríamente. Que pases buena noche. Alice se dio la vuelta para marcharse, pero Rachel volvió a detenerla, esta vez con palabras. Querida, pronunció en voz alta, con indisimulada arrogancia, este lugar es solo para la élite, fuera. Todo el restaurante pareció congelarse. El pianista dejó de tocar. Los camareros se detuvieron con sus bandejas. Los clientes de las mesas vecinas ya no ocultaban su interés por el drama que se estaba desarrollando. Alice se dio la vuelta lentamente. Incluso Nate parecía sorprendido por las palabras de Rachel. La miraba con la boca abierta. «Rachel», exclamó, «¿de qué estás hablando?» «La verdad», cortó Rachel, sin dejar de mirar a Alice. «Ella no pertenece aquí. Está fuera de nuestro alcance». Alice respiró hondo. Podría haber respondido con la misma moneda, podría haber desenmascarado a Rachel aquí y ahora, pero algo la contuvo. Tal vez los restos de amor propio, tal vez una renuencia a hundirse al nivel de escándalo público. En lugar de eso, sacó con calma un sobre de su bolso y lo colocó en la mesa junto al vaso de Rachel. Las puertas del azure se cerraron tras Alice, dejando a Rachel y Nate en un tenso silencio. A su alrededor, las conversaciones de los clientes se reanudaban poco a poco, pero en su mesa era como si el tiempo se hubiera detenido. El sobre dejado por Alice yacía junto al vaso de Rachel como una acusación silenciosa. «¿Qué es esto?», preguntó finalmente Nate, señalando el sobre. Su rostro aún mostraba una expresión de confusión tras la repentina aparición de su mujer y su igualmente repentina marcha. Rachel miró el sobre con aparente indiferencia, aunque la ansiedad crecía en su interior. «No tengo ni idea. Solo otra de las payasadas de esa lunática». «No está loca», objetó Nate en voz baja, bajando los ojos. «Es solo que nunca antes había actuado así». «Entonces no la conoces bien». Rachel levantó su copa y bebió un sorbo de vino. A algunas mujeres se les da muy bien ocultar quiénes son hasta que se sienten amenazadas. ¿Amenazadas? Nate frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? De ti y de mí, por supuesto. Rachel se inclinó más hacia él y le puso la mano sobre la palma. Siente que te está perdiendo, por eso está montando una escena. No hay nada entre nosotros, respondió Nate automáticamente, pero luego vaciló ante la mirada escéptica de Rachel. Quiero decir, solo estamos discutiendo asuntos de negocios. Claro que lo estamos. Rachel esbozó esa sonrisa especial que siempre funcionaba con Nate sin falta. Por eso me besaste ayer fuera de mi piso, y anteayer, y el viernes pasado en mi coche. Nate se sonrojó y miró a su alrededor, comprobando si alguien había oído sus palabras. Rachel, por favor, no hablemos de eso ahora. ¿Cuándo? Ella no le soltó la mano. ¿Cuándo vas a admitir por fin que entre nosotros hay algo más que una relación de negocios? ¿Cuándo dejarás de fingir que sigues queriendo a tu mujer? No estoy fingiendo, empezó Nate, pero Rachel lo interrumpió. Cariño, si la quisieras de verdad, no pasarías todas las noches conmigo discutiendo nuestro futuro juntos, y desde luego no te habrías acostado conmigo después de nuestro tercer encuentro. Nate parecía querer caerse al suelo. Estoy confundido, ¿sabes? Alice y yo llevamos juntos casi 10 años. No es fácil tacharlo todo. Es muy fácil seguir viviendo con una mujer a la que ya no quieres mientras sales con otra. La voz de Rachel se endureció. ¿Crees que voy a esperar eternamente a que te decidas? No, claro que no. Nate le apretó la mano. Pero necesitamos tiempo y dinero. Una vez que el taller mecánico empiece a dar beneficios... Sí, lo sé, se ablandó Rachel. Mi padre ya ha revisado tu plan de negocio y cree que es prometedor. Tendrás capital inicial tan pronto como la semana que viene. Mintió sin la menor vacilación. No tenía un padre rico, ni dinero para invertir, pero Nate no tenía por qué saberlo, al menos de momento. Necesitaba mantenerlo cerca, hacerle creer que juntos pronto empezarían una vida nueva y rica. Y entonces
estaría allí para verlo. ¿En serio? La cara de Nate se iluminó. Eso es increíble, Rachel. Ni siquiera sé cómo agradecértelo. Oh, ya se me ocurrirá cómo, le guiñó un ojo. Mientras tanto, ¿por qué no compruebas qué hay en el sobre de tu encantadora esposa después de todo? Nate cogió vacilante el sobre de la mesa. ¿Seguro? Quizá no debería... Es solo un sobre, por el amor de Dios. Rachel puso los ojos en blanco. ¿Qué podría haber dentro? ¿Una bomba? Nate sonrió débilmente y abrió el sobre. Dentro había una vieja fotografía. La sacó y la desplegó para verla mejor. ¿Qué es?, preguntó Rachel, intentando mantener la calma, aunque su corazón empezó a latir con más frecuencia. Una especie de foto de colegio, contestó Nate, echando un vistazo a la instantánea. Niños, pizarra, profesor. Rachel extendió la mano. Enséñamela. Nate le entregó la fotografía y Rachel sintió que el suelo se le iba bajo los pies. La fotografía, amarillenta por el tiempo, mostraba un aula de primaria. 2 docenas de niños de unos 8 o 9 años, alineados en 3 filas frente a la pizarra. Al fondo estaba la profesora, una mujer de mediana edad, bien formada y con el pelo corto. Y en la esquina de la fotografía había una inscripción en tinta descolorida. Escuela Primaria Pinewood, segundo grado B, año 2001. Rachel sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Pinewood, el pequeño pueblo a 3 horas de Wichita donde había crecido. Un pueblo que nunca había mencionado delante de Nate, ya que lo había tachado cuidadosamente de su nueva biografía inventada. 2 figuras de la foto estaban marcadas con un círculo rojo. Una era una chica con el pelo castaño trenzado, la espalda recta y la mirada seria. Alice Palmer. Y junto a ella, una chica delgada de pelo rubio, grandes ojos azules y sonrisa insegura, con un vestido que claramente le quedaba grande. Rachel Higgins. ¿Qué significa eso?, preguntó Nate, observando su reacción. ¿Por qué Alice dejó esa foto? Rachel pensaba febrilmente, intentando dar con una explicación plausible. Pero sus pensamientos eran confusos y su pánico crecía por momentos. No tengo ni idea, dijo finalmente, intentando que su voz sonara tranquila. Una vieja fotografía del colegio. ¿Qué tiene que ver conmigo? Nate miró detenidamente la foto y luego a Rachel. ¿Y no reconoces a nadie de aquí? ¿Por qué iba a hacerlo? Rachel soltó una risita. Nunca he estado en ningún Pinewood. Crecí en Boston, ¿recuerdas? Pero esta chica... Nate señaló una figura rubia rodeada de rojo. Se parece mucho a ti. ¿En serio? Rachel miró la fotografía con fingido interés. No veo ningún parecido. La mitad de las chicas de Estados Unidos tienen el pelo rubio y los ojos azules. Nate dio la vuelta a la foto. En el reverso, con letra pulcra, estaba escrito Rachel Higgins y Alice Palmer, Escuela Primaria Pinewood, año 2001. ¿Rachel Higgins? Miró a Rachel. Dijiste que tu apellido era Finch. Lo es. Intentó parecer molesta. No sé qué clase de juego se trae entre manos tu mujer, pero esto es ridículo. Claramente está tratando de inventar algo para meternos en una pelea. ¿Y por qué haría eso?, preguntó Nate, sin apartar los ojos de la foto. ¿Hablas en serio? Rachel puso los ojos en blanco. La está engañando conmigo. Va a dejarla por una nueva vida. Claro que ella haría cualquier cosa para que eso no pasara. No he dicho que vaya a dejarla, objetó Nate. Dije que necesitábamos tiempo. ¿Para qué? Rachel se inclinó bruscamente hacia adelante. ¿Para que te armes de valor o para ver si te aburres conmigo antes de decidirte a hacer un cambio serio? Rachel, por favor. Nate miró a su alrededor, dándose cuenta de que empezaban a llamar la atención de nuevo. Aquí no. ¿Dónde? Ella bajó la voz a un susurro furioso. ¿Cuándo vamos a hablar claro por fin? Estoy cansada de ser tu secreto, Nate. Cansada de fingir que solo somos socios cuando en realidad vienes a mi casa casi todas las noches. Lo sé.
Se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. Y te agradezco tu paciencia, por todo lo que haces por nosotros, especialmente por ayudarnos con el negocio. Rachel se ablandó al ver su confusión. No podía perderle. No ahora, no cuando estaba tan cerca de su objetivo. En los 2 últimos meses, Nate había conseguido pedirle prestados varios miles de dólares, aparentemente para desarrollar un plan de negocio, alquilar un local para un futuro taller y otros gastos preparatorios, dinero que había ahorrado con dificultad a lo largo de los años. Por supuesto, era solo una fracción de lo que se necesitaba para poner en marcha un negocio de verdad, pero Rachel le había prometido mucho más a través de su inexistente padre rico. No pasa nada, le cogió la mano. Es solo que me molesta que tu mujer intente entrometerse en nuestra relación, especialmente de formas tan sucias. Señaló con la cabeza la fotografía que tenían delante. ¿En serio? ¿Falsificar una foto del colegio y firmarla con el nombre de otras personas? Eso es patético. Nate la miró inquisitivamente. ¿De verdad nunca has estado en Pinewood? ¿Nunca habías visto a Alice? Nunca en mi vida, respondió Rachel con firmeza, mirándole directamente a los ojos. Crecí en Boston, en la familia Finch. Mi madre es profesora de literatura y mi padre es dueño de una cadena hotelera. Nunca me apellidé Higgins y nunca fui a un colegio de mala muerte. Cada palabra era mentira. Había crecido en Pinewood, en una casita a las afueras de la ciudad. Su madre, Susan Higgins, trabajaba como conserje en la misma escuela a la que Rachel asistía. Su padre se fue cuando ella tenía 4 años y nunca volvió a aparecer. Apenas tenían dinero para comida, por no hablar de ropa o juguetes nuevos. Pero Nate no debía saberlo. Nadie debía saberlo. Rachel había pasado años creando una nueva identidad, una nueva historia, una nueva vida, y no iba a dejar que su pasado lo arruinara todo. Entonces, ¿por qué Alice está tan segura de que te conoce? Nate seguía sin estar convencido. No parece el tipo de mujer que se inventaría algo. ¿Cómo voy a saberlo? Se encogió de hombros Rachel. Quizá me ha confundido con otra persona. O quizá está tan desesperada como para empezar a inventarse historias. Volvió a coger la fotografía y fingió estudiarla detenidamente. Aunque, tengo que admitirlo, esa chica de pelo rubio se parece un poco a mí cuando era niña, pero es solo una coincidencia. Nate asintió, claramente deseoso de creerla. Rachel sabía que estaba enamorado de ella, o al menos de la imagen que se había creado. La imagen de una mujer de éxito, segura de sí misma, de buena familia y con excelentes perspectivas. Una imagen completamente opuesta a la realidad. De acuerdo, dijo finalmente. Olvidémonos de esto y sigamos con nuestra velada. Teníamos planes, ¿recuerdas? Por supuesto, sonrió Rachel, sintiéndose aliviada de que la crisis pareciera haber pasado. Íbamos a hablar del futuro del taller mecánico, nuestro futuro, también. Hizo una seña al camarero y pidió otra botella de vino. Cuanto más se embriagaba Nate, menos pensaba en la extraña fotografía y en las palabras de su mujer. Pero cuando el camarero se alejó, Nate volvió a mirar la foto. ¿Sabes qué es lo raro? Alice nunca mencionó que se hubiera criado en Pinewood. Siempre dijo que era originaria de Kansas City. Rachel se tensó. ¿Quizá mintió? ¿Para parecer más urbana y sofisticada? Alice no es de las que mienten sobre sus orígenes, dijo Nate pensativo. Siempre se ha enorgullecido de conseguirlo todo por sí misma, sin ayuda de nadie. Bueno, ahora sabemos que eso no es cierto, resopló Rachel, ya que es capaz de falsificar fotos para desprestigiarme. No creo que la foto sea falsa, dijo Nate lentamente. Parece demasiado antigua y auténtica. Rachel sintió que el pánico crecía en su interior. Había subestimado a Nate. No era tan crédulo como ella pensaba. ¿Hablas en serio? Intentó reír, pero la risa le salió nerviosa. ¿Crees más a una vieja fotografía que a mí? Yo no he dicho eso,
Nate levantó las manos en un gesto conciliador. Solo intento averiguar qué está pasando. No está pasando nada. Rachel alzó la voz, llamando la atención de las mesas vecinas. Se obligó a hablar más bajo. Tu mujer está celosa. Ha descubierto nuestra aventura y ahora intenta separarnos inventándose historias disparatadas sobre mi pasado. Una aventura, repitió Nate como saboreando la palabra. Tienes razón. Tenemos que reconocer que entre nosotros hay mucho más que una relación de negocios, y no voy a dejar que Alice lo arruine. Decididamente, volvió a meter la fotografía en el sobre y lo dejó a un lado. Hablaré con ella esta noche. Se lo explicaré todo. Es hora de acabar con este fingimiento. Rachel exhaló un suspiro de alivio. Parecía haber conseguido convencerle, al menos por ahora. Pero mientras el camarero traía el vino y seguían hablando del futuro del negocio, Rachel no podía evitar pensar que el sobre seguía sobre la mesa. Y algo le decía que aquello no era más que el principio. Después de cenar, mientras caminaban hacia el aparcamiento, Nate se detuvo de repente. «Sabes, creo que voy a conducir hasta casa», dijo sin mirarla a los ojos. «Alice y yo realmente necesitamos hablar». ¿Ahora? Rachel no pudo ocultar su decepción. «Creía que ibas a mi casa». «Mañana», le besó la mejilla. «Te prometo que iré mañana y lo hablaremos». Rachel lo vio entrar en su coche y marcharse. Algo en su comportamiento la inquietaba. Estaba demasiado pensativo, demasiado distante, como si no creyera del todo su explicación. Volvió al restaurante para recoger el bolso que se le había olvidado y vio que el sobre con la foto seguía sobre la mesa. Nate no se la había llevado. Rachel cogió el sobre y volvió a sacar la foto. La pequeña Rachel Higgins la miró desde el pasado que tan desesperadamente intentaba olvidar. «No», susurró, aferrando la fotografía con dedos temblorosos. «No puede ser. Podría ser que todo lo que había construido en los últimos años, las mentiras sobre unos padres ricos, una educación prestigiosa, unas perspectivas brillantes, se viniera abajo por culpa de una vieja fotografía». En ese momento, el teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Nate. «Alice me mostró más fotos de Pinewood y me habló de tu verdadera familia. Tenemos que hablar seriamente». Rachel se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Alice lo sabía. Todo este tiempo había sabido quién era Rachel en realidad, y ahora Nate lo sabía. Volvió a mirar la fotografía, a la cara de la niña con el vestido harapiento de la tienda de segunda mano. La niña que ya no quería ser. «No», repitió en voz más alta. «Esto no puede estar pasando». Rachel se sentó en una mesa de lasure, incapaz de apartar la mirada de la fotografía que tenía entre las manos. Una niña rubia de ojos asustados, con un vestido que no le quedaba bien. ¿Cómo había podido olvidar aquella foto? ¿Cómo podía esperar que el pasado nunca la alcanzara? «Esto es algún tipo de error», pronunció finalmente, más convenciéndose a sí misma que a Nate. «No soy yo, solo una chica parecida». Nate no contestó, mirando la foto al otro lado de la mesa. Su rostro expresaba una mezcla de desconcierto y creciente comprensión. Pasó la mirada de la foto a Rachel varias veces, como si comparara los rasgos faciales. «Tus ojos», dijo por fin, «son exactamente iguales». Rachel sonrió nerviosa. «La mitad de las rubias del mundo tienen los ojos azules, Nate. Eso no prueba nada». «¿Y el nombre? Rachel Higgins no es una coincidencia, ¿verdad?» «Claro que es coincidencia». Rachel alzó la voz, llamando la atención de las mesas vecinas. Se obligó a hablar más bajo. «Mi apellido es Finch. Siempre ha sido Finch. No sé qué clase de juego trama tu mujer, pero esto es ridículo». Nate se frotó la barbilla pensativo. Alice nunca ha sido propensa a los gestos dramáticos. Siempre es muy serena, racional. Nunca la he visto montar una escena. La gente cambia, se encogió de hombros Rachel.
especialmente cuando sienten que están perdiendo al hombre que aman. No le conté lo nuestro, Nate negó con la cabeza. No sé cómo se enteró. Vamos, Nate. Rachel puso los ojos en blanco. Llegas tarde a casa, mirando constantemente el móvil, sonriendo a cosas que no entiendes. Tendrías que estar ciego para no darte cuenta de que pasa algo. Nate cruzó la mesa y le quitó la foto de las manos. Volvió a examinar la imagen, le dio la vuelta y leyó la inscripción del reverso. Pinewood, año 2001, murmuró. Eso está a unas 3 horas de aquí, ¿no? Una pequeña ciudad al norte de Wichita. A Rachel le dio un vuelco el corazón. ¿Cómo sabía Nate lo de Pinewood? Nunca había mencionado el lugar. No tengo ni idea. Se encogió de hombros tratando de parecer indiferente. Nunca he estado allí. ¡Qué raro! Nate golpeó la foto con el dedo, pensativo. Alice tampoco mencionó nunca haberse criado en Pinewood. Siempre dijo que era originaria de Kansas City. ¿Ves? Rachel se agarró a esa paja. Así que tampoco fue siempre sincera contigo. ¿Quién sabe qué más esconde? O quizá no quería hablar de su pasado porque está relacionado contigo, dijo Nate en voz baja. Quizá te reconoció en cuanto te vio en el restaurante. Rachel sintió que el pánico crecía en su interior. Esto era un desastre. Todo lo que había construido con tanto cuidado, su nueva identidad, su historia con sus adinerados padres, sus planes de futuro con Nate, se desmoronaba por culpa de una vieja fotografía. Nate, escucha. Bajó la voz a un susurro íntimo, inclinándose más hacia él. ¿No te parece raro que tu mujer aparezca aquí de repente con una foto antigua, intentando demostrar que no soy quien digo ser? ¿No te parece un intento desesperado de separarnos? Nate vaciló. Sí, es raro, pero la foto también es rara. Y el hecho de que te llamara Higgins. Probablemente hizo sus deberes, resopló Rachel. Probablemente contrató a un investigador privado o algo así. Nunca se sabe lo que puede hacer una mujer desesperada. Le puso la mano sobre la palma. Lo que importa es lo que pase entre nosotros, lo que sentimos el uno por el otro. ¿No es eso más importante que una vieja fotografía y las acusaciones de tu mujer? Nate se quedó mirando sus manos unidas, claramente dividido entre querer creerla y tener cada vez más dudas. En ese momento, Rachel notó movimiento en la entrada del restaurante y levantó la vista. Alice Morrow volvía a entrar en el local, con paso seguro y rostro tranquilo. Se dirigía directamente a su mesa. «Ha vuelto», susurró Rachel, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Nate se dio la vuelta y vio acercarse a su mujer. Su rostro palideció. «Alice», se levantó mientras ella se acercaba a la mesa. «Creía que te habías ido a casa». «Olvidé decirte algo», contestó Alice con voz firme y controlada. «Algo importante». Rachel levantó la barbilla, preparándose para otro ataque. «Más cargos, SRA. ¿Morrow? ¿O tal vez le sobran más fotos falsas?» Alice la ignoró por completo, dirigiéndose solo a su marido. «Nate, me conoces desde hace casi 10 años. ¿Alguna vez me has visto mentir? ¿Que manipulo o juego?» Nate bajó los ojos. «No», admitió en voz baja. «Entonces piensa por qué de repente empezaría a hacerlo ahora». Habló Alice con calma, pero se notaba el acero en su voz. ¿Por qué empezaría a crear una fotografía falsa y a inventar una historia sobre una chica de Pinewood? Rachel sintió que las náuseas le subían a la garganta. Todo se estaba desmoronando. Podía verlo en los ojos de Nate. Estaba empezando a creer a su mujer. ¿Tal vez porque no estás lista para dejarlo ir? Rachel trató de sonar segura. ¿Porque estás dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlo cerca? Alice finalmente la miró, y había una tranquila confianza en su mirada que asustó a Rachel más que cualquier agresión. «Rachel Higgins», dijo Alice, y el nombre sonó como una sentencia. «Te reconocí la primera vez que te vi.
No recordé inmediatamente de dónde venía, pero tus ojos son exactamente iguales a los de aquella niña de la clase paralela de Pinewood. Rachel sintió que se le iba la sangre de la cara. Quiso replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No te relacioné inmediatamente con esa Rachel, continuó Alice. Han pasado más de 20 años, y ciertamente has cambiado. Pero cuando empecé a notar rarezas en el comportamiento de Nate, cuando empecé a sospechar que pasaba algo raro, decidí comprobarlo. Rachel intentó mantener la cara seria, pero sintió que no lo conseguía. Demasiadas coincidencias, detalles demasiado específicos. Alice realmente la conocía. Eso no prueba nada, espetó, pero su voz sonó poco convincente incluso para sí misma. Encontré unos viejos anuarios escolares, habló Alice con suavidad, como si estuviera contando una historia que no tenía ninguna relevancia personal para ella. Y ahí estabas tú, Rachel Higgins, la hija del conserje de la escuela. La chica que siempre se mantenía al margen, vestía ropas raídas y soñaba con una vida diferente. ¡Cállate! Rachel se puso en pie de un salto, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella por completo. No sabes de lo que estás hablando. Lo sé, replicó Alice con calma. Recuerdo a los otros niños burlándose de ti. Recuerdo que una vez lloraste en el lavabo del colegio porque alguien llamó Pelele a tu madre. Recuerdo a los profesores recaudando dinero para comprarte un vestido nuevo por Navidad. Nate cambió su mirada atónita de una mujer a otra. ¿Es eso cierto?, preguntó mirando a Rachel. Claro que no, exclamó Rachel, pero su rostro delataba la verdad. Ya tenía lágrimas en los ojos y parpadeó furiosamente, tratando de contenerlas. Se lo está inventando todo. ¿Por qué iba a hacerlo?, preguntó Alice. ¿Qué sentido tiene inventarse una historia tan complicada? Ni siquiera sabía que estabas liada con Nate hasta que os vi juntos. Nate se hundió lentamente en su silla, conmocionado por esta revelación. ¿Y tus padres?, preguntó, mirando a Rachel. ¿Tu padre y su cadena hotelera? ¿El dinero para invertir en un taller de reparación de coches? Rachel permaneció en silencio, mordiéndose el labio. Vio cómo Nate se daba cuenta poco a poco de que la realidad se le venía encima. ¿Todo era mentira?, se sorprendió. Todas esas historias sobre tu familia rica, tu educación en Europa, ¿todo? Nate, puedo explicártelo, empezó Rachel, pero él la interrumpió. ¿Explicar qué? ¿Por qué me mentiste sobre cada detalle de tu vida? ¿Por qué me dejaste creer que tendríamos dinero para un negocio? ¿Que por fin podría hacer realidad mi sueño? Rachel lanzó una mirada furiosa a Alice. Todo esto es culpa tuya. Lo has estropeado todo. No, Rachel, Alice negó con la cabeza. Tú misma lo arruinaste todo cuando decidiste construir una relación a base de mentiras. ¡No entiendes nada! La voz de Rachel temblaba con lágrimas contenidas y rabia. Siempre has venido de una buena familia, siempre has tenido todo lo que has querido. No sabes lo que es no tener nada. Nunca fui rica, Rachel, objetó Alice con calma. Mi padre era director, pero vivíamos muy modestamente. Trabajé para pagarme la universidad y ahorré durante años para la entrada de una casa. Nadie me puso nada en bandeja de plata. Nate miró a Rachel como si la viera por primera vez. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tantas mentiras? Porque nadie quiere estar con la hija de la señora de la limpieza, gritó Rachel, ya sin intentar contener las lágrimas. Nadie mira 2 veces a una chica de Pinewood sin educación, sin dinero, sin contactos. El restaurante se quedó en silencio. Los clientes de las mesas vecinas observaban con franqueza el desarrollo del drama y los camareros se quedaron paralizados, sin saber si intervenir. «Yo miraría», dijo Nate en voz baja, «si hubieras sido sincero desde el principio, si hubieras sido tú misma». «¿En serio?», sonrió Rachel con amargura.
¿Elegirías a una simple camarera sin perspectivas antes que a una mujer de éxito de familia adinerada? No mientas al menos ahora, Nate. Nate no contestó, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Rachel se volvió hacia Alice, con los ojos brillantes de ira y humillación. ¿Satisfecha? Arruinaste mi vida, mis planes, mis esperanzas, todo. Espero que seas feliz. Alice la miró con una expresión que extrañamente combinaba dureza y compasión. ¿Recuerdas a tu madre limpiando nuestro colegio, Rachel?, preguntó con calma. Mi padre era el director de esa misma escuela, y ahora dirijo su fundación educativa que acaba de comprar este restaurante para un nuevo programa de empleo. Así que, técnicamente, ahora soy la propietaria. Rachel se quedó paralizada, estupefacta por esta revelación. ¿Qué?, susurró. La Fundación Educativa Palmer, explicó Alice, lleva el nombre de mi padre. Ayudamos a la gente de pueblos pequeños a conseguir una educación y un trabajo. Proporcionamos becas, prácticas, compramos empresas para crear puestos de trabajo. Hizo una pausa, mirando a Rachel directamente a los ojos. Hace 3 semanas, la fundación adquirió una participación mayoritaria en el restaurante Azure. No pensaba anunciarlo hasta el mes que viene, pero las circunstancias han cambiado. Rachel se hundió lentamente en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Podrías haber solicitado plaza en nuestra fundación, Rachel», continuó Alice en voz baja. «Te ayudaríamos con la educación, con el empleo. Podrías cambiar tu vida de forma honesta, sin mentiras, sin manipulaciones, sin intentar robarle el marido a otra». Rachel se cubrió la cara con las manos, incapaz de contener los sollozos por más tiempo. Todo lo que había construido, todos sus planes, todos sus sueños, todo se desmoronó de la noche a la mañana. Nate permaneció en silencio, sin saber qué decir o hacer. Su mundo también acababa de ponerse patas arriba. La mujer que creía que sería su futura compañera en la vida y en los negocios había resultado ser una fantasiosa y una mentirosa. Y su mujer, a la que creía aburrida y previsible, había descubierto de repente una fuerza y una dignidad que no había notado en ella. Alice cogió en silencio la fotografía de la mesa, la volvió a meter con cuidado en el sobre y se dio la vuelta para marcharse. «Alice, espera», se levantó Nate tendiéndole la mano. «Tengo que explicarte». «Ahora no, Nate». Alice negó con la cabeza. «Ordénate primero, piensa en lo que es realmente importante para ti, y luego, si quieres, hablamos». Se volvió hacia Rachel, que seguía sollozando y se tapaba la cara con las manos. «Y tú, Rachel, piensa en tu vida», dijo Alice. «Sobre quién quieres ser realmente, porque mentir nunca te llevará a la felicidad, por muchas máscaras que te pongas». Con esas palabras, Alice se dio la vuelta y caminó hacia la salida del restaurante. La espalda recta, la cabeza alta, los pasos seguros. No miró atrás. Nate la siguió con la mirada como si la viera por primera vez. Una mujer con un núcleo interno, con principios y fuerza de carácter. Una mujer a la que había amado una vez, pero que había perdido de vista en la rutina de la vida cotidiana. Rachel levantó un rostro manchado de lágrimas. «Está mintiendo», susurró. «Sobre el restaurante, sobre la fundación, todo es mentira». «No, Rachel», dijo Nate cansado. «Creo que la única persona que miente aquí eres tú». Se levantó, sacó la cartera y puso unos cuantos billetes sobre la mesa. «Esto es para la cena», dijo. «Adiós, Rachel». «Nate, por favor», le agarró del brazo. «No te vayas así. Te lo explicaré todo, Ya no hay nada que explicar». Le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «Se acabó». Rachel se quedó sentada sola en la mesa, rodeada de las miradas curiosas y los susurros de los clientes. Sus sueños de una vida rica con Nate, de un negocio propio, de estatus y reconocimiento, se desmoronaron como un castillo de naipes, y en algún lugar de la calle,
Alice Morrow caminaba por una calle nocturna de Wichita, con una vieja fotografía en la mano, recuerdo de un pasado que nunca desaparece del todo, por mucho que intentemos escapar de él. No sabía si Nate volvería a ella, no sabía si podrían reconstruir lo que habían destruido las mentiras y la traición, pero sabía que había hecho lo correcto, había protegido su vida, su dignidad, y tal vez incluso el futuro de su marido, de una mujer que había tramado un engaño. El aire de la noche era fresco, pero Alice no sentía frío. El calor de la confianza en sus capacidades y en su rectitud ardía en su interior. Sacó su teléfono y marcó el número de un taxi. Era hora de volver a casa y empezar un nuevo capítulo de su vida, fuera cual fuera. Mientras tanto, en el restaurante Azur, Rachel Finch, o Higgins, como volvía a ser conocida por todos, intentaba recoger los pedazos de su destrozada vida e idear un nuevo plan. Al fin y al cabo, eso era lo que siempre había hecho: crear nuevas versiones de sí misma, nuevas historias, nuevos sueños. Pero esta vez tendría que empezar de cero, sabiendo que a sus espaldas estaría la noche en que la verdad acabaría por alcanzar a las mentiras. El maitre se acercó a su mesa. «¿Todo bien, señorita?», preguntó con cortesía profesional, aunque leyó desaprobación en sus ojos. Había oído lo suficiente como para formarse una opinión sobre el drama que se había desarrollado. «Sí», Rachel se enderezó, secándose las lágrimas. «Estoy bien. Solo un pequeño malentendido». «Por supuesto, señorita», asintió el maitre, sin creerse ni una palabra. «¿Quiere la cuenta?». «Sí, por favor», asintió ella, tratando de mantener los restos de dignidad. Cuando se alejó, Rachel sacó un espejo del bolso y se arregló el maquillaje, borrado por las lágrimas. No podía permitirse derrumbarse por completo, no aquí, no delante de toda esa gente. Mañana idearía un nuevo plan. Mañana decidiría qué hacer a continuación. Y esta noche, solo tenía que superar esta noche, este momento de total humillación y derrota. Pero en el fondo, bajo las capas de falsedad y fingimiento, la pequeña Rachel Higgins, con su raído vestido de Pinewood, lloraba por las oportunidades perdidas y por una vida construida sobre arena.